Quiero hablar acerca de un relato que creo que será de bendición. Cada domingo es un desafío de compartir con la iglesia una palabra, pero yo doy gracias al Señor porque podemos compartir la palabra de Dios, amén, la Biblia, la palabra del Señor. Y quiero hablar acerca de una gran enseñanza que está en la palabra del Señor. Creo que es uno de los encuentros más significativos de la vida del Señor Jesús con una persona, con un fariseo que se llamaba Nicodemo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Nicodemo? ¿Verdad? Eso se encuentra en San Juan, capítulo número 3, del verso 1 en adelante. Y quiero que leamos la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos me escuchan aquí? Qué lindo que ha sido el culto, ¿verdad? Cuántas cosas bonitas. ¿A que sí? Oh, no, oh, qué cara, hermano, de verdad. Que sea de galo para... No. ¿Ah? ¿Cuántos están contentos? A ver, dígaselo a su cara, dígaselo a su cara. ¿Ah? Muy bien. Algunos parece que han estado comiendo limón a la mañana bien temprano, están así con la cara. ¿Ah? O se han desayunado con vinagre. Dice la palabra del Señor, dice que había un hombre, o sea que es una realidad. Estas son las historias que son verdaderas en la Biblia. Hay muchas que son paralelas, que son parábolas, pero esta es una historia real, verdadera, de que sucedió en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Podríamos decir de que en este mismo versículo, en este primer versículo, está la biografía de este hombre. Podemos ver, dice que había un hombre, primero que era fariseo, ya vamos a explicar qué es lo que era un fariseo, que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? Tenía un nombre. Y no tan solo eso, sino que desempeñaba una labor importante, que dice que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. No cualquiera le decía Rabí a Jesús. Estaba reconociendo algo, ya veremos por qué. Y fíjese esta palabra que dice Nicodemo, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Si usted tiene quizás alguna versión, gracias. Si tiene alguna versión, hay muchas Biblias que tienen las palabras de Jesús, las tienen en rojito, ¿verdad? Que son las palabras que el Señor, y yo les transcripto tal cual como está en la Biblia. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, acá podríamos decir que se está refiriendo del bautismo en agua, el que no naciere del agua y del espíritu con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, diga, así es. Diga, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leemos, ya que tenemos, leemos el verso 16 y 17. Un versículo que conocemos todos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, es tu palabra y por ella queremos ser bendecidos. Señor, háblanos. Señor, de la sencillez, de la humildad, Dios, te lo pedimos, que puedas hablar a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El encuentro de Jesús con Nicodemo es uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Esto se debe al tema de que en aquella noche hablaron precisamente del nuevo nacimiento. Hablaron de eso, del nuevo nacimiento. Es curioso ver cómo este hombre se acerca a Jesús. Dice que vino, ¿en qué horario vino? Dice que vino de noche. Yo pregunto, ¿se habrá estado escondiendo? ¿Habrá tenido el prejuicio de ir y reconocer al Señor? No era cualquier cosa, sino que era un fariseo. Ya vamos a explicar qué es lo que era un fariseo. No era cualquier cosa. Vino de noche al Señor, movido por algo en su corazón, por algo que a él le inquietaba en su vida. Y como dije al principio, leyendo esto, dice que lo primero que él hay en su corazón es una inquietud que hay en cuanto al reconocer precisamente al Señor como el maestro, como el rabí. Le dice rabí, que significa maestro. No a cualquiera se le decía rabí o se le decía maestro en aquel entonces. Y para que un fariseo pueda dirigirse a Jesús, y no tan solo que un fariseo, sino que de la jerarquía que era este fariseo, sino dice que era principal, que era un principal de los judíos. Ahora bien, aunque Juan no nos ofrece muchos datos biográficos de Nicodemo, nos presenta lo suficiente para darnos nosotros cuenta del por qué Jesús decidió enseñarle sobre este tema en particular a este hombre. Nada que sale de la boca del Señor Jesús queda indiferente. Por eso pedimos que Él sea el que pueda hablar a tu corazón, el que pueda hablar a nuestros corazones, que podamos ser edificados por la palabra que sale precisamente de su boca. Y es algo poderoso lo que sucede, porque ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre de los fariseos que se llamaba, y era principal, dice, como dije anteriormente, tres características: era fariseo, era principal entre los judíos y era maestro de Israel. Con estas palabras Juan nos muestra datos que son datos biográficos de este Nicodemo. El primero tiene que ver con su religión. En este caso, este hombre, el religioso, ¿qué es ser fariseo, por ejemplo? ¿Qué es ser fariseo? Fíjese, fariseo, lamentablemente en esa época se los caracterizaba por gente que eran hipócritas, eran gente que eran muy celosos de la ley. O sea, ellos cumplían la ley a rajatabla, pero se olvidaban
de la misericordia y se olvidaban del amor. Eran personas que presentaban una apariencia de piedad, simplemente una apariencia de piedad. Decían amar a Dios. No dudamos, yo doy gracias a Dios por algunas, por algunas raíces conservadoras, ¿no? Gracias al Señor que se pudo conservar la palabra del Señor. Pero esta clase de personas eran la gente que eran hipócritas y eran afectando virtudes de la gente. Eran personas que juzgaban severamente la conducta de los demás y no se fijaban en sus propios defectos o no se fijaban en la religiosidad que llevaban en su corazón. Lejos, pero muy lejos de usar la misericordia para con la gente. Jesús tuvo que enfrentar muchas veces, Él enfrentó muchas veces precisamente a esta gente. ¿Sabe qué significa la palabra hipócrita? Hipócrita es la palabra que se usa, por ejemplo, para un actor. Un actor es un hipócrita. Así que si usted tiene esas preferencias de, a los muchachos, si usted está soñando con ser un actor, usted está soñando con ser un hipócrita. ¿Por qué? Porque va a representar algo que usted no lo es. Esta es la figura que nosotros vemos de un actor, ¿verdad? Un actor. Y a Jesús se le presentaron muchos actores. Gente que decía ser algo, pero sin embargo no lo era. Gente que decía amar a Dios, pero amaban más la ley que a la gente misma. Jesús se enfrentó muchas veces a esta clase de personas y enfrentándoles y haciéndoles ver de que no tenían nada que ver con lo que Dios quería para sus vidas, sino que ellos estaban lejos de usar la misericordia de Dios. Entonces por eso tiene que ser bien claro, y le dice desde el primer momento, Jesús no anda buscando disfrazar palabras. A veces queremos ser cuidadosos con la gente, y creo que somos cuidadosos con la gente, pero a veces hay palabras que tenemos que decir que pueden sonar duras para las personas. Pueden sonar avasallantes para las personas, pero en realidad lo que Jesús perseguía, aún en un hombre de este calibre, un hombre totalmente religioso, la única intención del Señor era bendecir a este hombre, porque Dios no hace preferencia de nadie. Y si el Señor no hace preferencia de nadie, ¿quiénes somos nosotros para hacer preferencia de la gente, verdad? Y a veces la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, no le gusta que les llamemos la atención. Como pastores, como hombres de Dios, como gente que llevamos adelante esta congregación, a veces tenemos que ser, no digo duro, pero tenemos que ser correctivos a la forma de actuar de la gente. No queremos que ninguno se pierda. No hay mayor gozo de poder verle a usted en la iglesia, a cada uno, le puedo asegurar. No hay mayor gozo para un hombre y una mujer que ama a Dios. Pero que ama a Dios porque ama a Dios porque ama las cosas que Dios ama. Y Dios te ama a ti. Y si Dios te ama a ti, entonces mi deber y mi responsabilidad y mi sentir es amarte y decirte la verdad. No es disfrazar la verdad. Y eso es lo que hizo el Señor, no disfrazó la verdad y le dijo una gran verdad a este hombre. Le dije, es necesario nacer de nuevo. Si bien es cierto, ustedes pueden nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Dejar la hipocresía aparte. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano nuestras actitudes, nuestras decisiones siempre van a afectar nuestro destino en Dios, nuestro propósito en Dios. ¿Usted qué quiere? ¿Alguien que le diga palabras dulces? ¿O alguien que trae corrección a nuestras vidas? Dice que el hijo, a veces, ¿cuántos son papás aquí? Levante la mano, papá o mamá. A ver, ¿verdad? ¿Cuántos hijos se ponen contentos cuando tú le dices la verdad? ¿A qué no? Tú le dices la verdad, claro. ¿Pero por qué se lo dices? ¿Porque lo amas o porque te está ofendiendo a ti? Porque lo amas, ¿verdad? Un padre es inofendible. ¿O no, Jimmy? No nos ofenden los actos de nuestros hijos. No nos ofenden de que no nos hagan caso. No nos ofenden. Sabemos que las consecuencias serán parte de su vida después el día de mañana.
A ver, Dios no está carente, Dios no es un Dios ególatra. ¿Me sigue? No es que estamos ofendiendo a Dios, no es que Jesús se sentía ofendido por este publicano, sino de que había una necesidad en este hombre. Por eso este hombre tiene que romper todos los prejuicios y va a Jesús en un momento que parece que yo me imagino cómo habrá ido este hombre, se habrá ido escondiendo, habrá ido por la sombra de la noche para que otro correligioso, podríamos decir, no le pillara que iba a hablar con el Señor Jesús. Pero él abre su corazón y lo primero que le dice el Señor, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y hasta que tú no nazcas de nuevo, no podrás ver la gloria de Dios. Porque es necesario nacer de nuevo. Ahora Jesús tenía muy claro con quién se presentaba. Él no era fácil de tratar, el Señor Jesús, Era lleno de amor, lleno de verdad. Es el príncipe de paz, claro que sí. Todas las cosas que nosotros estamos viendo los días martes, todas las características que tenía el Señor, pero también el Señor era recto en su forma de actuar y en la forma de hablar a la gente. Por eso en San Mateo capítulo 23, verso 13, hay un acontecimiento allí que precisamente también con estos hombres que juzgaban severamente la conducta de los demás, que veían ellos la paja que tenía en el ojo su prójimo, pero no veían la viga que había en su vida. No voy a decir quién conoce de esta persona porque usted va a pecar y voy a pecar yo. Entonces no voy a decir eso. Dice Mateo 23:13, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, actores, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, que eran piedras de tropiezo para la gente, que le hacían el evangelio o que le hacían la relación con Dios, se las hacían difícil a la gente, que estaban llenos de leyes, llenos de prejuicio. Ahora, el segundo dato que habla precisamente sobre su posición era una posición social. La expresión principal entre los judíos nos enseña que Nicodemo no era cualquier fariseo, era de aquel grupo de fariseos que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué es lo que era el Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín, Richard? Que había resurrección, ¿verdad? O sea que no era cualquier personaje, era una persona que tenía voz. Por eso dice que fue de noche al Señor. Que era no tan solo eso, sino que pertenecía al Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de la comunidad judía. Era del cuerpo gobernante. Era gente que influía, escúchame bien, en el gobierno. No sé cuántos han visto las películas estas de Jesús, no sé cuántos. Creo que todos la hemos visto, ¿no? Que se presentaba Jesús y por detrás aparecían todos los fariseos, ¿verdad? Buscando ocasión. Dice que buscaban continuamente la ocasión para hacer caer al Señor Jesús, para ver en qué Jesús fallaba. Eran aquellos que estaban allí expectantes a ver y no se preocupaban por su relación con Dios. En otras palabras, eran líderes políticos y religiosos del pueblo de Israel. Lo tercero que nos muestra Juan sobre Nicodemo es su profesión, es decir, era un maestro o rabino dentro de la comunidad de Jerusalén. Eran personas con creencias de que la vida eterna se podía obtener mediante un apego estricto a la ley de Dios. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Pero sin embargo le rompe todos los esquemas y le dice que es necesario nacer de nuevo. Y es necesario para cada uno de los que estamos aquí, es nacer de nuevo. ¿Sabe cuándo uno lo ve? Cuando una persona ha nacido de nuevo. Cuando no tiene problemas para adorar al Señor. Cuando sus prioridades están en orden. Cuando nos sobreponemos a nuestras dificultades, a todas aquellas estorbos que hay para venir a la casa de Dios para adorarle al Señor. Yo pregunto, ¿cuánta gente se priva de lo mejor de Dios
Decimos ser cristianos, o mucha gente dice haber nacido de nuevo, pero le cuesta estar 1 hora y media, 2 horas a la semana en la casa del Señor. 1 hora y media, 2 horas, un día domingo, un día a la semana. Ahora, pastor, no, Dios está en todas partes. Claro que sí, Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios está donde se le busca en espíritu y en verdad. No digo que usted no lo pueda buscar al Señor en su casa en espíritu y verdad. No digo que en su casa no esté Dios. Es claro que sí que está ahí Dios. Pero siempre la idea de Dios fue la idea de congregacional, fue la idea de poder tener un lugar donde manifestar la gloria de Él. Dice, mirad cuán bueno. ¿Cuántas veces hemos nombrado este versículo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quién? Los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque dice que es allí donde envía el Señor, que envía bendición y vida eterna. La Biblia dice, no dejando de congregarse, y esa palabra congregarse, le hemos explicado muchas veces, congregarse no significa venir a la iglesia únicamente. Congregarse significa estar involucrado en los temas de la iglesia. Yo creo que cuando el escritor precisamente de este versículo, cuando dice no dejando de congregarse, yo creo que él veía de lejos a gente que miraba a la iglesia de lejos, que percibía la iglesia. Eso eran personas que no se congregaban, que no le importaba el pueblo, que no le importaba la gente, que no le importaba el lugar, que miraban las situaciones de lejos, que nunca se implicaban, nunca tenían una responsabilidad. Eso significa no congregarse. No significa únicamente no venir a la iglesia. Es parte de congregarse, es parte. Pero congregarse es estar enteramente comprometido con las cosas de Dios. Y eso es nacer de nuevo. Si yo le digo 1 Corintios 5:17, ¿usted qué me dice? 1 Corintios es 5:17. ¿Estoy bien? ¿Estoy diciendo bien algunos de aquellos? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? En Cristo, dentro de. Eso significa. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva criatura. Las cosas viejas, no las personas viejas, sino las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por eso le dice, es necesario nacer del Espíritu. Dame una persona llena del Espíritu de Dios y te daré una persona comprometida. Conociendo el corazón religioso de Nicodemo, Jesús le deja en claro 2 enseñanzas cruciales que también son para nosotros. La primera es que nadie, no importa su religión, posición política, su profesión, no importa su estatus, no importa su nivel social, nada puede entrar al reino de Dios y recibir la vida eterna sin antes experimentar un nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, no importa si tu padre o tu madre o su abuelito o no sé quién heredaste el evangelio de ellos, si tú no te comprometes con Dios, si no manifiestas una vida realmente entregada al Señor, de que eres una nueva criatura en el Señor, no podrás entrar en el reino de los cielos. Es necesario, es menester, es importante, es determinante en nuestra vida de recibir la vida eterna sin antes experimentar un nuevo nacimiento, para que Nicodemo no malinterprete estas palabras y comienza a pensar que el Señor le estaba diciendo que él debía buscar la manera de producir ese nuevo nacimiento. En este relato el Señor le explica que este nacimiento espiritual es aquel que le quita la ceguera, que quita la ceguera del corazón y lo capacita para entender y aceptar el evangelio del Señor Jesucristo. Este nuevo nacimiento te quita la venda, te hace nueva criatura. Antes no veías con claridad, antes no veíamos con claridad, ahora vemos con claridad. Vemos tal cual como el Señor es, lleno de gracia y de misericordia. Aleluya. No es algo que el hombre o la mujer pueda hacer por sus propios medios, sino que es algo que recibe sobrenaturalmente de arriba del cielo.
Por eso Jesús les dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no lo puedes percibir, escúchame, con tus rangos naturales. No lo puedes percibir con tus tactos personales. Los puedes sentir a través del fuego de Dios en tu corazón. Al saber que tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Y si tienes el Espíritu de Cristo, aleluya, es porque hemos nacido y has nacido de nuevo. Si no, tenemos que replantear nuestra vida cristiana delante del Señor. Es necesario, diga, es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, quizás Nicodemo en ese momento no entendió las palabras del Señor Jesús. Entonces Jesús le da otra enseñanza más. Y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dígalo junto conmigo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Diga, no se pierda, no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Con estas palabras Jesús le enseñaba a Nicodemo que la razón por la que hay esperanza de disfrutar de la vida eterna o del reino de Dios es porque el Hijo de Dios ha descendido del cielo para ser levantado y morir en la cruz. Pero eso no lo puedes entender. Porque, ¿sabes por qué? Porque afuera hay muchísima gente, tiene la información, conoce de un tal Jesús. Es más, algunos lo llevan así cargando en una cruz todavía. Algunos lo reconocen y usted lo va a ver en muchos actos por allí, pero de verdad lo tenemos en nuestro corazón. El Espíritu nuestro da testimonio que Jesús vive en nuestras vidas. Sí, gloria a Dios por eso, amén. En otras palabras, la base y el fundamento es la obra que Cristo había venido a hacer por su pueblo. Y no las obras de obediencia como se creía Nicodemo, que a través de las obras de la obediencia que cualquier ser humano puede realizar, no es a través de los esfuerzos humanos, sino que es a través del Espíritu Santo de Dios, el que nos impulsa, es el que nos lleva a una nueva vida. Podemos ver a través de la historia qué pasó con Nicodemo. ¿Qué pasó con este hombre? Después que Jesús le da tremenda enseñanza, una de las enseñanzas que creo que tiene que ser bases fundamentales en nuestra vida, de tener ese nacimiento en Jesús. Quiero volver a leer, por favor, si me lo puedes poner, el mismo capítulo, San Juan capítulo 3, en el versículo número 15. Dice así, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y vuelve a decir, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que nosotros escuchamos una advertencia de Dios, cada vez que escuchamos una frase repetida de Dios, o cada vez que escuchamos un consejo de Dios repetido en su palabra, es porque para Dios es importante que nosotros lo sepamos y que lo recordemos. Porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. No hay otra manera, no hay otra forma de conocer a Jesús sino es a través del Espíritu del Señor en nuestra vida, porque es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo, así le dice, ¿no? O un hombre viejo, ¿cómo puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? Es como decir, ¿cómo el huevo frito puede volver a la cáscara y el huevo puede volver a la gallina? Imposible, ¿verdad? Entonces le dijo, no es de lo que te estoy hablando, le dijo el Señor.
porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué pasó con Nicodemo? Si podemos verlo más adelante, en este mismo libro, en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, nos relata la respuesta que dio Nicodemo tras las últimas palabras de Jesús. Es muy probable que en ese momento no haya pasado nada en su corazón. Sin embargo, parece ser que en algún punto de su vida, y esto es importante, para eso es lanzada la palabra de Dios. Que esta palabra pueda nacer en tu corazón, que pueda nacer en nuestros corazones, y esta palabra pueda dar el fruto por el cual es enviada. Pero eso depende de ti y depende de mí, que nosotros hagamos que esta palabra pueda funcionar. Uno, cuando predica la palabra del Señor, cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos fe de que la gente va a recapacitar. Tenemos fe, o mejor dicho, Dios tiene fe, que ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá vacía. Será una pequeña semilla que te estoy sembrando. Es una semilla que se está sembrando en tu corazón, como fue sembrada en el corazón de Nicodemo, porque lo podemos ver a Nicodemo más adelante. El nuevo nacimiento, en virtud del cual pudo confiar en Jesús como el verdadero Cristo. Yo creo, y la palabra del Señor nos certifica de que Nicodemo lo hizo una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. San Juan capítulo 19, verso 39. Vamos a ver esto y con esto vamos a terminar. Fíjese, ninguna palabra que sale de la boca de Dios, y esta es la fe que nosotros tenemos en esta mañana. Es la fe por la cual predicamos la palabra del Señor. La fe que tenemos al lanzar la palabra de Dios, sabiendo que en algún momento, escúchame, en tu vida, en el caminar de tu vida, en los transcursos o en los caminos de tu vida, por más joven que sea, por la más distante que a veces te parezca o quieras estar de Dios, siempre, tarde o temprano, esa palabra va a hacer eco en tu vida y te va a captar y te va a ayudar y te va a volver al camino por el cual ha sido lanzada esta palabra para tu vida y para mi vida. Porque la palabra que lanzó Jesús, la palabra que dio Jesús a Nicodemo, no volvió vacía. Fíjese, está Nicodemo nuevamente, aparece. También Nicodemo está hablando. El que antes había visto a Jesús de noche. ¡Qué tremendo! Un fariseo, un religioso, un hipócrita. Un hombre que vivía únicamente de apariencias. Pero sin embargo, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de óleos, como de 100 libras. Seguimos el verso siguiente. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea, allí estuvo Nicodemo. En el último momento de Jesús, o mejor dicho, cuando Jesús estaba siendo llevado a la tumba, ahí nuevamente aparece Nicodemo. La palabra que Jesús había dado a ese hombre había resultado poderosa para su vida. Participó de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero creer, y por esto me da testimonio de que este hombre se había encontrado con el Señor. Dejó toda hipocresía. Pudo volver a nacer de nuevo. Ponme por favor 1 Corintios capítulo 5, verso 13, ¿era que habíamos dicho? 17. De modo, póngase de pie por favor. Sí, aunque usted no lo crea. Póngase de pie. De modo, dígalo junto conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Dígale al que tiene al lado de usted, con todo respeto, con todo cariño, diga, si de modo que si tú estás en Cristo, dile,
Vamos a hacerlo personal ahí a la persona que está al lado tuyo. Vamos, pero no me miren a mí. Todos me lo quieren decir a mí, gracias, de verdad. A ver, vamos, dígaselo así. De modo que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Dile, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para ti. Dile, créele al Señor Jesucristo. Dile, créele al Señor Jesucristo. El Señor te ha hecho una nueva criatura. Aleluya. Compórtate como una nueva criatura en Dios. No como una persona religiosa, como una persona que viene y únicamente muestra apariencia de piedad. Viva la experiencia más gloriosa, más poderosa de saber que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de nuestras vidas, el creador del universo, el Dios grande, maravilloso, eterno y todopoderoso, vive en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Aleluya, dale gracias a Dios. Aleluya, dale gracias a Dios. Dile, gracias, Señor. Toma la mano de tu hermano y dile, Señor, gracias por mi hermano, Señor. Gracias porque somos una nueva criatura. Aleluya. Hemos nacido de nuevo. Aleluya. Se manifiesta en nosotros un nuevo nacimiento. Se ha manifestado en nosotros un nuevo nacimiento. Aleluya, Señor. Lo dan testimonio. Mi espíritu da testimonio de eso, Señor. Podemos ver vidas cambiadas, transformadas. Podemos ver vidas comprometidas contigo, Señor. Aleluya. Personas que han dejado su vieja vida, han dejado sus malas costumbres, sus deseos, Señor, que iban en contra de la naturaleza tuya, Señor, para buscar los deseos tuyos, Señor, que son del Espíritu, Dios, que son los que verdaderamente llenan y satisfacen nuestras almas. Aleluya, las que nos llevan a buenos puertos, el que nos cambia la vida, el que nos da dirección, el que nos da propósito en la vida. Señor, ese es tu propósito, un propósito eterno, sublime y glorioso. Gracias, Señor. Nuestro espíritu da testimonio que tu espíritu vive en nosotros. Aleluya, Señor. Gracias porque tú puedes cambiar, Señor, toda religiosidad de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque puedes quitar toda hipocresía de nosotros. Gracias, Señor, porque no hay poder, aleluya, no hay nada que pueda resistirse al poder glorioso de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, aleluya, porque podemos ser parte, Dios, también, Señor. Aleluya, de reconocer de que tú eres el Mesías, tú eres el Rabí, tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos venido, Señor, a ti, Señor, en las noches más oscuras de nuestra vida, Señor? En las noches más tristes, más angustiosas de nuestra vida, cargando con un peso, Señor, que nada ni nadie podía quitar. Pero tú nos diste vida, Señor. Tú pusiste una palabra y tú nos has dado una palabra, y por esa palabra vivimos, permanecemos. Señor, aleluya, permanecemos en ti, Dios, te honramos. Por esa palabra, Señor, te servimos, Señor. Más aún allá de nuestra fuerza, Señor, de nuestras limitaciones, Señor. Tú estás, Señor, tú estás. Tú estás. Señor, en el nombre de Jesús es necesario. Así como le dijiste a Nicodemo, nos dices también a nosotros, Señor. Aleluya, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Claro, con tus fuerzas propias no podés servir al Señor. Con tus ganas, si vas a esperar tener ganas de venir a la iglesia, te puedo decir que tu carne, la carne no está dispuesta, tu espíritu está dispuesto, pero nuestra carne dice que es débil. Tenemos que doblegar a la carne, tenemos que doblegar esa voluntad mala que tenemos en nosotros, que es el pecado que nos asedia, es la concupiscencia, es los deseos malos que hay en nuestros corazones, y cambiarlos. Aleluya. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y el Espíritu Santo de Dios sopla en esta mañana.
y oyes un sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Cómo fue que naciste? No hay una explicación científica. Esto no se entiende a través de la física, a través de la ciencia. Esto se entiende a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor.